Hola, bienvenidos a Más Cultura. Hoy vamos a hablar de letras. Usualmente este espacio está reservado, o por lo menos lo han dominado, autores que ya han sido consagrados por varios premios, que tienen ya el favor de la crítica por una trayectoria muy amplia, gente que usualmente no necesita una presentación muy extensa. Hoy no es uno de esos días. Hoy vamos a dar el espacio a un autor joven. Hay muchos autores jóvenes que vale la pena leer, que vale la pena echarle un ojo y que han logrado ya pegarle a varias editoriales grandes, por lo tanto no hace mucha falta, pues quizá un poco de dinero y salir a la librería será suficiente para leerlos, a diferencia de otros autores que pues quizá igual de buenos quedan relegados pues por otro tipo de circunstancias. Estoy hablando de José Adiac Montoya. Él es nicaragüense, es poeta pero también es narrador y nosotros vamos a hablar acerca de su trabajo narrando. Así que quédense aquí en Más Cultura, que apenas comenzamos. Aureliano II pensaba sin decirlo que el mal no estaba en el mundo, sino en algún lugar recóndito del misterioso corazón de Petra Cotes, donde algo había ocurrido durante el diluvio que volvió estériles a los animales y escurridizo el dinero. Intrigado por ese enigma, escarbó tan profundamente en los sentimientos de ella, que buscando el interés encontró el amor, porque tratando de que ella lo quisiera terminó por quererla. Petra Cotes, por su parte, lo iba queriendo más a medida que sentía aumentar su cariño, y fue así como en la plenitud del otoño volvió a creer en la superstición juvenil de que la pobreza era una servidumbre del amor. Últimamente en las redes sociales hemos podido ver que poco a poco se pone de moda hacer burla, mofarse de la gente que no lee y bueno, como si el resto de la gente leyera mucho. Y otro fenómeno que se da a la inversa es el de tenemos esa costumbre de hablar o de pensar que la gente que lee y que escribe es de alguna manera un bicho raro, como si ninguno de nosotros lo fuera. Esto da lugar a que en el imaginario colectivo la gente se haga esta idea de que un escritor, y bueno, sobre todo si pensamos en un escritor joven, crea que es un joven flaco, ojeroso, con una carga como de malditismo, alguien que sufre, que es retraído. Bueno, están a punto de darse cuenta de que no es el caso de José Adiac Montoya. Él es un joven, tiene 27 años apenas, 26, y pues la verdad es que su carácter nos dice todo lo contrario. Vamos a escuchar un poquito de lo que él tiene que contarnos acerca de El sótano del ángel, su novela con la que llegó a México, y continuamos aquí en Más Cultura. Estoy con José Adiac Montoya, a quien le voy a robar unos minutitos de su tiempo porque encontré en una página los primeros 5 capítulos de El sótano del ángel, tu primera novela, que ha tenido pues muy buena recepción, y me gustaría mucho que nos dieras pues muchos spoilers para tus lectores. Bueno, El sótano del ángel básicamente es una historia de amor combinada con locura en la que ocurre un crimen de por medio. La novela nació de un planteamiento que yo tuve, que cuáles podrían haber sido o cuáles podrían ser las posibilidades del amor dentro de la locura. Tenía esa idea combinada a un personaje que tenía nadando en un limbo sin encontrar una historia a la cual afincarse. Uní las dos cosas y nació esta historia de este personaje que carga sus culpas por un trauma de infancia, por la muerte de su hermano, y un spoiler, del cual él se siente culpable. Tiene 36 años, vive en un pueblo ficticio llamado Los Almendros, al cual llega una chica llamada Elia López, de la cual él se enamora, pero él tiene cierto desequilibrio mental, que se supone que es una etapa ya superada de su niñez. Sin embargo, a lo largo de la historia, este amor va deveniendo en una obsesión enfermiza, algo que comienza como algo prácticamente inocente, va transformándose a lo largo de la historia en algo enfermizo. Esta muchacha colecciona ángeles de porcelana, ángeles de barro, tiene una pequeña obsesión con coleccionar muchas cosas que tengan que ver con ángeles. Entonces, este personaje, que se llama Leonidas Parajón, decide que para poder ganar sus días, para poder ganar sus favores, su amor, tiene que regalarle el ángel más preciado de su colección, un ángel ante el cual
todos los otros que tienen en su colección palidezcan y decide secuestrar un ángel real, un ángel de verdad, y regalárselo a ella, que el ángel se someta a este designio de pasar a ser propiedad de la colección de esta muchacha. Como no es una novela que aborda fantasía, él sí logra conseguir al ángel, pero encontré esa respuesta de cómo conseguir un ángel de verdad en la propia locura del personaje, y de ahí por ahí pasa un crimen para poder conseguir al ángel y todo, y el resto sí ya sería arruinar las sorpresas finales de los lectores. Encontré entre quien sí ya leyó el libro completo mucha información y muchas palabras, muchos cumplidos sobre los almendros. Ellos, bueno, cada quien obviamente lo va a identificar pues como quiera, ¿no? Pero para ti, ¿los almendros es algún otro lugar? Los almendros quise que fuese identificable con cualquier pueblo latinoamericano, de este tipo de poblados un poco que van perdiendo su ruralidad por el avance de lo urbano. Un poco es un pueblo a las afueras de la capital, muy tranquilo, pero la capital siendo este monstruo caótico, donde ya no se puede vivir, muchos ricos comienzan a construir y hacer urbanizaciones en estos pueblos tranquilos, en estos poblados tranquilos. No es ningún lugar en específico, sin embargo, está un poco basado en un poblado que se llama El Crucero, en Nicaragua, que carece de laguna. Uno de los personajes sí, del libro, de hecho, es la laguna que existe en los almendros. En El Crucero no hay laguna, pero la puse ficticiamente y creo que tiene su génesis o su base en ese poblado, aunque podría ser cualquiera. El personaje que comentas que tenías flotando, me imagino que es Leónidas Parajón. Exactamente. ¿De dónde te viene la idea, o bueno, quizá ya te había venido la idea, de aplicarle esta noción de que el amor es un poco equivalente o termina derivando en una obsesión? Bueno, ahí encontré la respuesta en la locura de él, precisamente. Yo creo que el amor tiene todas las tonalidades posibles. Pienso que va desde un punto blanco hasta un punto negro, y todos los tonos que hay desde este punto hasta el otro. Quise abordar un poco cómo sería en la situación de Leónidas Parajón llegar del negro al blanco, y lo encontré también la respuesta dentro de la locura que está anidada en la cabeza del personaje. Si uno tuviera la oportunidad de preguntarle a todos los novelistas cuál es el pretexto para escribir una novela, definitivamente nos llevaríamos varias sorpresas. Hay muchas personas a las que se les ocurre, por ejemplo, un personaje a partir quizás de un chiste, de alguna metáfora que usaron para alguna línea, o por lo menos así narra Milán Kundera, que comenzó con la insoportable levedad del ser. Hay otras personas, como José A. Diac, que más bien tienen a un personaje que es recurrente, que ellos piensan que tiene mucho que decir y no se han encontrado el contexto, el lugar adecuado para meterlo, una situación en la cual se le pueda explotar muy bien. Bueno, en El Sótano del Ángel, que José A. Diac se tardó aproximadamente 3 años en escribir, definitivamente tuvo la oportunidad de darse vuelo para explotar a su personaje Leónidas Parajón. Para él era muy importante ponerlo en un contexto que le permitiera llevarlo hasta el límite. Este contexto es la ciudad de Los Almendros, es una ciudad que pues sin duda presenta varias similitudes con otras cosas que hay en la narrativa de José A. Diac. Él tiene un libro anterior en el cual hay narraciones y poemas también, por supuesto, como buen nicaragüense también es poeta. Y es en esta historia que se lleva a cabo en Los Almendros que nosotros podemos averiguar todo lo que tiene que ver el ángel y bueno, la transformación que hace el amor, esta fuerza que de alguna manera es completamente arbitraria e imparable sobre Leónidas, el amor como destrucción, el amor como momento de felicidad quizá, pero tan efímera, tan cara a la vez, que bueno, habría que leer la novela para saber si para Leónidas valió o no la pena. El Sótano del Ángel ustedes lo pueden encontrar porque está editado en Océano, así que definitivamente no es difícil de encontrar. Isabel Allende Llona es una escritora chilena nacida el 2 de agosto de 1942, autora de memorables títulos que han sido traducidos a 35 idiomas y es considerada la escritora viva de lengua española más leída del mundo.
Hija de diplomático chileno, nace en Lima mientras su padre se desempeñaba como embajador de Chile en Perú. Tras vivir en varios países, llega a Chile en 1959, donde trabaja en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de Santiago de Chile. Tomó parte en la redacción de la revista Paula, colaboró y dirigió la revista infantil Mampato, publicando 2 cuentos para niños y una colección de artículos titulada Civilicia su troglodita. Además, trabajó en 2 canales de televisión chilenos. Su obra de teatro El Embajador se estrenó en 1973, el mismo año que se produjo el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. A raíz de esto y del advenimiento de la dictadura, se exilió en Venezuela hasta 1988. Allí trabajó en el diario El Nacional de Caracas y en una escuela secundaria hasta 1982, y publicó su pieza La Casa de los 7 Espejos en 1975. Su primera novela, La Casa de los Espíritus, de 1982, fue adaptada tanto al cine como al teatro. Su segunda novela, De Amor y de Sombra, de 1984, se convirtió también en un gran éxito y fue llevada a la pantalla grande. En ambas abordó el tema de la dictadura. Además de estas adaptaciones cinematográficas, algunas de sus obras han sido llevadas al teatro y a la radio, o se han convertido en musicales, óperas y ballets. Su relato Una venganza, escrito en 1987, que forma parte de la recopilación Cuentos de Eva Luna, ha renacido en una ópera estrenada en 2013 como Dulce Rosa, en The Broad Stage de Santa Mónica, bajo la dirección musical de Plácido Domingo. Isabel Allende ha vivido en Estados Unidos desde 1988 y en 2003 obtuvo la ciudadanía de ese país. En 1990, con el retorno de la democracia a Chile, fue distinguida con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. También fue distinguida en 2004 por la Academia de Artes y Letras de Estados Unidos. En 2007, la Universidad de Trento, Italia, le entregó el doctorado honoris causa en Lengua y Literatura Moderna Euroamericana. En 2010 fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Al año siguiente recibió el premio Hans Christian Andersen por sus cualidades como narradora mágica, sucediendo a la británica J.K. Rowling, que ganó la primera edición de este galardón que se entrega en Odense, Dinamarca. En el plano literario, confiesa que cuando comienza a escribir, ella genera un lugar, una época, pero los personajes y la historia se van dando por sí solos. Varios de sus libros han nacido de cartas o reflexiones personales. Ejemplo de estos son La Casa de los Espíritus y Paula. El humor es parte integral de sus escritos, ya sean periodísticos u obras literarias, pero también ha escrito novelas históricas como Inés del alma mía, basada en la vida de Inés de Suárez, la primera española en llegar a Chile. Su obra ha sido clasificada en el movimiento literario conocido como post-boom, aunque algunos estudiosos prefieren el término novísima literatura. Este movimiento se caracteriza por la vuelta al realismo, una prosa más sencilla de leer, pues se pierde la preocupación por crear nuevas formas de escribir. En 2012, decidió incursionar en el terreno de la novela policial y escribió Reaper, cuya publicación se previó para finales del 2013. Hace un momento platicamos acerca de cómo puede haber una especie de estereotipo para lo que la gente cree que son los escritores, particularmente lo que la gente cree que son los escritores jóvenes. Quizá el público más especializado tenga otra idea por haber seguido a escritores que, por ejemplo, son muy activos en Twitter. Eso es algo muy común entre los escritores jóvenes. Por ejemplo, podemos encontrarnos a Daniel Saldaña París, un escritor mexicano, narrador, poeta. Él tiene alguna especie de fijación con Twitter, es uno de los tuiteros, incluso por ahí alguna revista mexicana lo ha nombrado como una de las 10 personas a seguir en nuestro país. Y bueno, pues eso descúbranlo ustedes mismos, está como Daniel Saldaña en Twitter. El caso de José Adiac es otro definitivamente, mientras que hay otras personas, por ejemplo, que sostienen un blog que actualizan muy continuamente, como varios estudiantes de literatura, como incluso escritores ya consagrados, como Sergio Ramírez o Juan Francisco Ferré. Tampoco es el caso de José Adiac, él no sostiene un blog, a él no le gusta esta especie de contacto constante, por decirlo de alguna manera.
Para él, la literatura requiere de una disciplina que quizá no ha logrado alcanzar del todo. Él mismo cuenta sobre su tiempo libre, a él mismo quizá le gustaría ocuparlo de otra manera, pero que no sea un blog y que sí tenga que ver con escribir, con esta rutina de leer y escribir muchas horas al día, que solamente con disciplina se puede traer. Por eso es que ya estamos a punto de enterarnos por lo menos de qué va su siguiente novela, que no será una secuela para El sótano del ángel, pero sí será su siguiente trabajo, seguramente igual de significativo para su carrera. Vamos a escuchar a José Adiac y continuamos aquí en Más Cultura. Y bueno, también me gustaría saber un poquito, no sé qué tanto te gusta o si sea un tema, pues siempre hace polémica nombrar a una generación, ¿no? Como pues muy arbitrario. Encontré un poquito sobre la generación del desasosiego. Tú, bueno, no sé si personalmente te ubiques ahí, te identifiques ahí, pero ¿tú cómo la definirías? ¿Por qué la generación del desasosiego? Bueno, yo creo es un término de Yoconda Belli, eso de la generación del desasosiego, para definir la literatura actual, la literatura que se está escribiendo ahora en Nicaragua. Yo creo que el término sí tiene su cuota de correcto, creo que es acertado hasta cierto punto. Venimos de una tradición literaria en Nicaragua en la cual la literatura ha estado signada por generaciones que sí tienen un punto de condensación, que están comprometidas con algo, desde la vanguardia, pasando por la generación del 40, hasta llegar obviamente a la literatura que estaba comprometida con la revolución y con el proceso revolucionario en los años 80. Sin embargo, luego de la derrota del Frente Sandinista en los años 90, creo que no solo la literatura, sino gran parte de la sociedad nicaragüense se quedó en una especie de limbo sin saber qué hacer. Entonces, la literatura ya no estaba comprometida con algo en general, sino que la literatura que se está escribiendo en Nicaragua, y creo que también en Centroamérica, y podemos expandir un poco las fronteras, es una literatura más de búsquedas personales y de la forma en la que cada uno interpreta el universo, pero no está supeditada a un proceso social o etcétera. Esa frase a lo mejor hasta es tuya. Esta generación no tienen dónde recargar la cabeza. No, quisiera que fuera mía. Esa frase es la juventud no tiene dónde reclinar la cabeza, es exactamente la frase, y es de un poeta espectacular que se llama Carlos Martínez Rivas, muerto en 1998 ya, que es un poeta considerado el más grande luego de Darío, pero quisiera que fuera mía. Exactamente algo así es el desasosiego, ¿eh? Sí, me refiero a cómo se usa este verso para describir a esta generación. Entonces no tienen dónde recargar la cabeza. ¿Tú crees que habla sobre tantas rupturas artísticas con las tradiciones y de ahí que ustedes estén así? ¿O por el contexto histórico, como acabas de decir? ¿Ambas? Yo creo que es un poco de ambas, pero no creo que sea algo necesariamente negativo el hecho de que haya desasosiego, de que la literatura no tenga un punto de condensación y que sea dispersa. Creo que hasta la hace rica. Creo que si hay diferentes voces, diferentes tonos, que si cada uno individualmente está en la búsqueda de un lenguaje propio, creo que crea un abanico de diversidad que lo hace muy rico. No el hecho de que todo esté encaminado hacia un mismo punto, pues que hasta puede ser un poco aburrido a veces. Creo que la diversidad es una de las cualidades de la literatura que yo más admiro, y si esto es lo que ocurre ahora, pues yo no me parece que sea necesariamente negativo. Y por último, José, me gustaría que aprovecharas un ratito para hacernos unas recomendaciones sobre pues lo que está ocurriendo ahora con la literatura de Nicaragua. A lo mejor tú quieres mencionar 2 o 3 autores que estén actualmente en proceso o que te hayan dejado a ti algo, pues los que quieras, jóvenes, los que tú quieras. Bueno, te puedo recomendar un par de autores que son muy anteriores a mí y tal vez un par de esta generación, ¿no? Voy a recomendar narrativa. Nicaragua tradicionalmente es una tierra plagada de poetas. Se dice que todo el mundo es poeta en Nicaragua hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la narrativa está tomando cierto auge. 2 de los grandes narradores que ha tenido Nicaragua a lo largo de su historia son Lisandro Chávez Alfaro, narrador espectacular, ya fallecido. Ganó el premio Casa de las Américas en los 60.
cuando estaban en su auge literario, autores como Carlos Fuentes, por ejemplo, y Sergio Ramírez es un escritor centroamericano en su totalidad, una maravilla. Y te podría mencionar a Ulises Juárez Polanco, un escritor joven. Y hace poco leí un libro de un autor que no conocía, me lo mandó la editorial para que lo leyera, para ver si podía escribir la contraportada, que se llama Roberto Carlos Pérez. Escribió un libro de relatos basados en la historia, en diferentes puntos de la historia nacional de Nicaragua. Un libro pequeño, muy conciso, hermosamente narrado. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, José Adiac Montoya. Nosotros continuamos. El Sótano del Ángel originalmente fue publicada porque resultó ganadora en un concurso en la natal Managua de José Adiac, y eventualmente la editorial Océano, que es una editorial con mucha presencia en el mercado de habla hispana, la retomó y bueno, es así que llegó hasta México. Si ustedes quieren encontrarla, ya mencioné que seguramente no va a ser muy difícil de encontrar, pero además pueden tomar en cuenta que muy probablemente es barata. La verdad es que la editorial Océano, cuando hace colecciones de literatura, pues no son del todo inaccesibles. Es más, si ustedes se ponen vivos, en el portal de crítica o en el portal de la editorial en Océano, pueden leer, no estoy seguro si 2 o 3 capítulos del Sótano del Ángel de manera completamente gratuita, y bueno, supongo que les va a servir para engancharse. Una de las características de mi escritura es precisamente no tener una conciencia clara de los proyectos que está por llevar a cabo. De alguna manera dejo que las palabras fluyan y que sean ellas las que marquen los límites y rumbos de los textos. Escribe Mario Bellatín, Ciudad de México, 1960. El libro uruguayo de los muertos. En la página 97 de esta novela, que tampoco lo es del todo, no solo por su carácter fragmentario e inconexo, sino porque a lo que más se parece es a una larga carta a diario de Mario Bellatín a una persona desconocida, para el lector al menos, y a la que el protagonista solo vio en una ocasión, que de algún modo le dejó huella, posee una fotografía del vaso en el que bebió y comparten ciertos gustos intelectuales. No hay pues en este libro argumento claro ni voluntad de tenerlo. Parece más bien una excusa para que Mario Bellatín nos hable de sí mismo y de ese otro Mario Bellatín que es su personaje o alter ego literario. Hay autores como César Aira o Rodrigo Fresán cuya lectura supone también una experiencia o viaje mental por los muchos senderos y puntos de fuga que nos proponen, pero a diferencia de Bellatín, acaban sosteniendo en alto una narración independiente de ellos mismos, una historia creciente en la que sumergirse. Bellatín elige, en cambio, la autorreferencia constante para informarnos de sus cambios de automóvil, de sus tipos de perro, de las cámaras fotográficas que posee, de sus achaques de salud, de los medicamentos que toma, los analistas y psicólogos que visita, las operaciones a las que se somete, los masajes que le da un hombre ciego o las reuniones islámicas sufíes a las que asiste, con sed de Dios y reconstrucciones místicas a través de figuritas de Playmobil. Dentro de ese aire de confesión sabremos de sus viajes a La Habana con Sergio Pitol, a la busca de unos curiosos muñecos luminosos del malecón y la bahía, y nos pondrá al tanto de sus muchos encargos literarios y fotográficos, ediciones, traducciones, textos, imágenes, entrevistas, congresos, encuentros con un poeta indígena travesti. Abunda en especial en su fascinación por Frida Kahlo, lo que da pie al relato de un viaje en busca de una supuesta Frida Kahlo que aún vive y atiende un puesto de alimentos en el mercado. Quizá lo mejor del texto sea su comprensión y explicación de la iconografía de la muerte y de la muerte misma a lo largo de la historia de México. Hay un cultivo deliberado del feísmo en esas descripciones de las mortajas de papel que desea para su propio funeral, una celebración con pétalos y derviches girando a su alrededor. Sórdido y tremendista es el relato de la familia propia, una negatividad que parece querer equilibrar con anécdotas más humorísticas como la del cuidador de ratas uruguayo llamado Heráclito, o el extraño vendedor de zapatillas de ballet. Queda claro el deseo del autor por encontrar nuevos caminos y formas en lo personal y en lo literario, su sentido de búsqueda y de captura de un instante en el que espacios y tiempos transcurran circular y simultáneamente, conteniendo a vivos y a difuntos,
ánimas y sueños, aunque al no seleccionar los materiales ni apuntar a un blanco concreto, afronta el riesgo de escribir de modo intrascendente con citas y aderezos de trascendencia. El libro uruguayo de los muertos. En palabras de otros poetas nicaragüenses, es todo un acto de valentía ser nicaragüense y ser narrador. Me imagino que por el hecho de no ser poeta o de ser menos poeta que narrador. Pero bueno, José Adiac es el representante más famoso, por lo pronto, de esta generación del desasosiego. Así llegamos al final de Más Cultura. Yo soy Moisés y espero que nos veamos la próxima.